Quisiera que continuáramos con nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos en este recorrido de los libros de la Biblia y hoy vamos a ir al octavo libro de la Biblia, el libro de Ruth. El libro de Ruth. Este libro no sabemos si lo escribió el profeta Samuel, aunque la tradición dice que sí, no sabemos realmente quién lo escribió. Pero de todos los libros que hemos visto hasta hoy, este será el libro más corto. Solo 4 capítulos, 85 versículos. Y de entrada quiero recomendar, sería genial si lo leyeras en casa. Solamente te demoras 15 minutos leyéndolo y más si lo lees en una traducción contemporánea. Y es que además de ser obviamente un libro de la Biblia y palabra de Dios, este libro increíble, ya de por sí, por hacer parte de la palabra de Dios es increíble, pero es considerado una de las joyas literarias más importantes. Sí, el libro de Ruth. Es considerado un escrito impresionante. Es un escrito literariamente maravilloso. Literatos del mundo entero se sorprenden con la hermosura de esa historia. Muchos dicen que es una historia de amor, que es una historia de redención, de rescate, de salvación. Y yo creo que es todo eso y mucho más. Así que si nunca has leído el libro de Ruth, te lo recomiendo porque hoy veremos un panorama. No veremos cada detalle, me encantaría. Pero es un libro precioso en todo cuanto es, como palabra de Dios en su estructura y en la historia que cuenta. De hecho, hasta este momento es uno de los libros más impactantes por el contenido y por la historia que nos narra. Y precisamente eso es lo que quiero que veamos hoy, porque este libro maravilloso de la palabra de Dios está en un contexto, y aquí es donde lo que les decía, por eso es necesario entender esto en la palabra de Dios. Este libro nos devuelve en la historia. Este libro nos sigue la cronología. Es decir, que hace 8 días terminamos Jueces y estamos en Jueces a punto de llegar al primer rey de Israel, pero eso lo veremos luego. Este libro nos devuelve a la historia de los jueces. No sabemos exactamente el momento, es decir, la fecha exacta no la tenemos, pero sí sabemos que este libro nos devuelve en la historia a una historia particular que ocurrió en el tiempo de los jueces, así que nos va a devolver en la historia. Y solamente se menciona 2 veces el nombre de Ruth, pero ella es el personaje principal de esta historia, aunque hay uno más importante detrás de bambalinas. ¿Pero por qué digo esto? Porque, mis hermanos, muchos han tenido esta idea en mente, que la Biblia y hasta Dios es machista. Y si así fuera, no encontraríamos no solo uno, sino 2 libros en la Biblia que tienen nombres de mujer y que cuentan particularmente una historia de una mujer, que es en este caso el libro de Ruth y el libro de Esther, aunque obviamente el libro de Esther lo veremos mucho más adelante con la ayuda de nuestro Dios. Pero este libro precisamente se centra en una mujer, en Ruth. Ya vamos a ir allá, pero no es verdad. La Biblia no es machista ni mucho menos Dios. Lo que pasa, y aquí sí hay que aclararlo, es que como la Biblia también tiene mucha narrativa histórica, es decir, la Biblia nos cuenta muchas historias reales que ocurrieron en la antigüedad, lo que no podemos negar es que en la antigüedad, y si hasta nuestros días es real, había mucho machismo. Entonces, por supuesto, si la Biblia es fiel a lo que nos está contando, tiene que muchas veces hablarnos de ese contexto machista, pero no porque la Biblia sea machista, sino que muchas de estas historias, si no es que todas, fueron contadas en contextos machistas, donde la mujer literal era un cero a la izquierda, no valía nada, donde la mujer solamente era un objeto sexual para reproducción. Eso era verdad en la antigüedad. Tristemente hasta hay lugares donde todavía eso es cierto. Y claro, la Biblia nos muestra muchas veces esa realidad que se vivía, pero no queriendo decir que la Biblia, o mucho menos Dios, sea machista. Al contrario, si hay un libro que nos muestra la dignidad y cómo Dios levanta al lugar que le corresponde a la mujer, es la Biblia. Y si hay un libro que particularmente hace esto, es el libro de Ruth. Y eso es lo que quiero que veamos. Así que le he puesto como título a esta enseñanza el día de hoy, el refugio de la palabra. El refugio de la palabra. Y aunque muchos concuerdan en que el tema principal de este libro maravilloso es la redención, y yo estoy de acuerdo, aún así quiero decir que no habría redención, que es la parte principal, y en un instante o más adelante en este estudio veremos esa verdad, pero no existiría la redención verdadera si no existiera en este caso una mujer que se somete, que se refugia en la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero decir de entrada
una de las verdades más preciosas, una de las perlas maravillosas de este increíble libro. Como hemos venido viendo a la luz de la palabra de Dios, el pueblo que Dios escogió es el pueblo que se ha rebelado una y otra vez contra Dios. Y acabamos de pasar por un libro caótico, catastrófico, el libro de los jueces, donde el mismo pueblo de Dios, ahora que tiene poder y autoridad, no solamente se ha rebelado contra Dios, sino que está haciendo cosas terribles. Se están hasta matando unos a otros, se están abusando unos de otros. Es una cosa impresionante. El pueblo que se suponía que tenía que mostrar la gloria, la gracia, la misericordia de Dios, ahora está actuando peor que los que no conocen a Dios. Y en medio de ese panorama, Dios coloca en su palabra y nos muestra la historia de una mujer, pero no cualquier clase de mujer. Y aquí es donde voy nuevamente. Primero, sí, está escrito en un contexto machista, donde la mujer no tenía un valor verdadero. Y esta es una mujer. Está escrito en el contexto donde las mujeres, como les digo, no es que eso esté bien, pero así era como se creía en la antigüedad, que solamente servían para procrear, pero esta, aparte de ser una mujer, es estéril. Y como si fuera poco, era una mujer viuda, desamparada, no tenía nadie. Mayor aún, era una mujer extranjera, que en esa época la xenofobia, es decir, la fobia o el repudio a los extranjeros, eso sí que era marcado. Esta es una mujer, aparte de que es extranjera, es moabita, uno de los pueblos máximos enemigos de Israel. Vimos un poquitico de esto, ¿se acuerdan en el libro de Números? Que Balac, el rey de Moab, mandó llamar a Balaán, un hechicero, para que maldijera al pueblo de Israel. Literalmente esta nación odiaba a Israel y, como si fuera poco, aún hay más. Si leyeras todo el libro de Jueces, hace 8 días lo estudiamos, pero no vimos cada detalle. Este pueblo precisamente acababa de oprimir por 18 años a la nación de Israel. Eglón, rey de Moab, había oprimido a Israel por 18 años. Entonces es una mujer, en un contexto machista, es una mujer estéril, viuda, extranjera y de uno de los pueblos enemigos de Israel. Pero es esta mujer quien increíblemente en esta historia particular de la Biblia, donde el mismo pueblo había rechazado a Dios y estaba haciendo cosas terribles, es esta mujer extranjera quien decide refugiarse en la verdad de la palabra de Dios. Es esta mujer que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, quien cree en Dios, en el Dios verdadero, de una manera única, particular y singular. Esa es la historia de Ruth. Porque cuando alguien se refugia en los brazos de Dios, no importa quién sea. Como dice el apóstol Pablo, no importa si es hombre o si es mujer. No importa si es esclavo o libre. No importa si es rico o pobre, no importa si es blanco o negro, no importa nada. Porque esto es lo más grande, saber que hay un Dios real y verdadero y en Él podemos encontrar refugio verdadero. Y mis hermanos, es esta mujer la que está haciendo esto. Y esto es lo que nos enseña este libro. Así que quiero que veamos esta verdad preciosa en 4 puntos y cada punto será un resumen de uno de los 4 capítulos. Una vez más, qué bueno que lo leyeran en casa si no lo han leído. Y el primer punto que quiero que veamos es que cuando nosotros nos refugiamos en Dios, este libro particular nos enseña que refugiarnos en la palabra de Dios es un refugio soberano. ¿A qué me refiero con esto? Esta verdad es preciosa. Por eso es que amo estudiar la palabra de Dios con sinceridad, con honestidad. Porque la Biblia nos muestra que no es como muchos enseñan, que si tú crees en Dios todo va a estar bien, todo va a ser perfecto. La Biblia enseña, si tú crees en Dios, puedes estar seguro de una cosa: Dios es soberano. Y aún en los momentos buenos, pero en los difíciles, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Y Él es Dios tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos. Él es Dios de las bendiciones, pero hasta de las maldiciones. Él es el Dios que cuando quiere corregir y reprender, reprende. Él es un Dios severo, pero también es un Dios bueno. Y esto nos enseña en primer lugar el libro de Ruth en su primer capítulo. Vayamos al primer capítulo, versículo 1 de entrada. ¿Qué dice la palabra de Dios? En los días en que los jueces gobernaban Israel. Nos devuelven la historia. Un hambre severa azotó la tierra. Y mis hermanos, recordemos que nosotros al estudiar el libro de Jueces sabemos por qué llegó esa hambre. Porque el pueblo de Israel se apartaba de Dios, se alejaba de Dios y ofendían profundamente a Dios y a sus semejantes. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Y este libro nos muestra en primera instancia el panorama desolador. Les voy a empezar a resumir.
Ese hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí o Naomi, dependiendo la traducción, y sus dos hijos se llamaban Malón o Mahlón y Kelión. Obviamente, si estudias cada uno de esos nombres tienen significado, pero es que todos los nombres en la Biblia tienen significado, pero eso no es lo importante, sino la historia que nos está contando. Mis hermanos, recordemos que estas personas habían sido bendecidas por Dios al llegar a la tierra prometida, pero cuando se alejaron de Dios, Dios trajo dificultades. Y este panorama es desolador porque nos está diciendo que las cosas están tan difíciles en Israel que una familia de Judá, de la tierra de Israel, una familia que debería ser bendecida, ahora a causa del pecado está siendo maldecida. Tiene que huir tanto que parece ser que el único lugar donde encuentran refugio es con sus enemigos. Pero eso es lo triste. Cuando nosotros nos olvidamos que el verdadero y único refugio, aún en Dios, no es alejarnos de Dios, porque eso era lo que significaba en esa época irse a otra nación y más a un país enemigo. Era alejarme más todavía de Dios. ¿Dónde se suponía que estaba Dios, su presencia particular? En Israel. Y aunque las cosas estuvieran mal, la solución no era irme más lejos de Dios. Pero ¿a cuántas personas les sucede eso? En los problemas y en las dificultades parece ser que nos alejamos de Dios. Hay otras personas que en los problemas y dificultades se acercan a Dios. Y eso es cierto. Pero aquí es donde quiero colocar el punto verdadero. ¿Cuántas personas en el problema y la dificultad se acercan a Dios? Pero cuando el problema y la dificultad no se soluciona, ¿qué pasa? Se alejan más de Dios, porque Dios no me solucionó el problema, porque Dios no me ayudó, porque Dios no me sanó la enfermedad, porque quizá Dios no restauró mi matrimonio, no me dio lo que yo le pedía. Pero mis hermanos, refugiarnos lejos de Dios es peor todavía. Y esta familia se va y se refugia en una nación enemiga, en Moab. Saltemos al versículo 3 porque esto es impresionante. Vamos a ir hasta el versículo 5. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Aparte de eso empiezan a sufrir las consecuencias, peor aún, de alejarse tanto de Dios. Versículo 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, que dice el versículo 5, murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Qué historia tan impresionante, ¿no? Y aquí es donde tengo que decirlo y nuevamente, es muy importante aclarar el contexto. Siempre tengo que decir que frente a estas historias, por eso no nos predicamos a nosotros mismos ni a la palabra. Porque alguien puede decir, Alex, tú no puedes entender eso porque no lo has vivido. Y entonces digo, si para poder entender la palabra de Dios y proclamar la palabra y vivirla, tenemos que vivir cada situación difícil, ¿quién aquí ha vivido una situación de estas? ¿Quién aquí ha vivido la situación de perder a su esposo, a sus dos hijos? ¿Qué mujer se ha quedado completamente sola? Puede ser que exista, pero que yo sepa todavía aún aquí no creo que haya una persona de esas. Mis hermanos, esta mujer quedó completamente sola. Perdió todo en su tierra natal, todo lo material, todo lo físico. Se van a ver si encuentran un futuro mejor en otro lugar, lejos de Dios, y las cosas están peor. Se queda sin esposo y sin hijos. Mis hermanos, esto es impresionante. Sin embargo, que aquí es donde empieza una de las historias más preciosas. A pesar de todo esto, Dios sigue siendo Dios. Y a pesar de todo esto, Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia, porque aunque el panorama parece desolador, Dios sigue estando en su trono de gloria y sigue gobernando. Y eso es lo que quiero que veamos en los siguientes versículos. Por ejemplo, el versículo 13, segunda parte. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Esta mujer toma la decisión de volver a Judá o a Jerusalén, porque le contaron que parece que las cosas allá están un poco mejor y bueno, aquí me fue peor, a ver si de pronto allá Dios se acuerda de mí. Pero esta mujer le dice a sus dos nueras, devuélvanse, porque ellas, como decimos nosotros, armaron viaje para regresarse, pero Noemí le dice tanto a Ruth como a Orfa, vuelvan a sus casas. Porque es que, ¿cuál es el problema? Yo ya soy una mujer de mucha edad, ya no puedo tener hijos, y como la costumbre en esa época era que una mujer viuda tenía que casarse con un pariente cercano, la cuestión es que esta mujer dice, yo ya no puedo tener hijos. Y aunque en este mismo instante me casara y tuviera hijos, ustedes no van a esperar a que estos niños crezcan y estén en edad de casarse con ustedes. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es irse otra vez a su tierra, a su nación, a sus dioses, que Dios las bendiga y que ustedes allá puedan conseguir un esposo y puedan tener una familia. Y dice que Orfa hizo eso, se devolvió a Moab. Sin embargo, Ruth no quiso hacerlo.
Y Noemí le insistió, mira, tu cuñada se devolvió. Pero Ruth le dice, no, yo me quedo contigo. Y aquí es donde viene una de las frases, que no solamente creo que es la más increíble de la Biblia, sino que dicen que es la frase más increíble de toda la historia, de toda la literatura. Y no sé si alguna vez has leído el libro de Ruth y sabes cuál es la frase que están en los versículos 16 y 17, y ya vamos a ir allí. Pero aquí quiero confesarles, espero que en este momento no, pero casi siempre, si no es que siempre, que voy y leo ese libro maravilloso, siempre que llego a esa frase, mi corazón se quebranta y muchas veces hasta derramo lágrimas, porque de verdad no solamente es una frase maravillosa, preciosa, sino que es una de las frases más increíbles de la palabra de Dios. Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17, y estas son las palabras de Ruth. Ruth respondió y le dice a su suegra Noemí, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Y cuando leo esa frase siempre me hago esta pregunta. ¿Será que nosotros entendemos esa verdad preciosa? Mis hermanos, esta mujer, Ruth, la moabita, le dice a su suegra, yo voy a estar donde tú estés. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero aquí es donde hago la pregunta. ¿Qué había visto Ruth de este Dios, del Dios de Noemí, para que la cautivara? ¿Qué milagros había visto Ruth? ¿Qué cosas asombrosas había visto Ruth? Ella misma había sufrido a manos de Dios. ¿Por qué? Porque como ya dijo Noemí, el Dios, el soberano, el poderoso, me ha aplastado con su brazo. El poderoso se ha fijado en mí, pero no para bendecirme, sino para maldecirme. Y esa es una de las cosas que me parece impactante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque lo que esta mujer está declarando no es que soy victoriosa en el nombre de Dios, sino que a un Dios fue el que me trajo este castigo. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque esta mujer, aún en su peor momento, no reniega contra Dios. Sabe que aún su momento difícil está en las manos de Dios porque Dios es soberano, pero sigue creyendo en Dios. Pero como si fuera poco, su nuera, que de hecho es viuda, mis hermanos, también cree en Dios. ¿Por qué está creyendo Ruth en Dios? ¿Por los milagros? ¿Por las señales? Pero es impresionante. Esta mujer dice, yo quiero ese Dios. Y como si fuera poco, esta mujer dice, yo quiero hacer parte del pueblo de Dios. Yo quiero refugiarme en Dios sin importar nada. Porque por sobre todas las cosas, Él es real. Mis hermanos, me pregunto, ¿será que si nosotros predicáramos de esta manera, las personas creerían en Dios? ¿Será que esto es lo que se predica hoy en día? Cree en Dios. Que sea que estén bien las cosas o estén mal, Dios es Dios y es real. Hoy para que muchas personas puedan supuestamente creer en Dios, hay que prometerles que Dios les va a solucionar todos los problemas. Crean Dios y Dios le va a solucionar todos los problemas. Y la pregunta es, ¿y si Dios no los soluciona? ¿Ese fue el Dios en el que creyó Ruth? No. Sabía que Dios era real. No sabemos cómo fue que esta mujer Noemí o su esposo, no sabemos, quizá le hablaron del Dios de Israel. Pero mis hermanos, esta mujer tenía una conciencia real de quién era Dios y que Dios era verdad aún en los momentos difíciles. Y cuando regresan a la nación y cuando regresan al pueblo, dice el versículo 20, los versículos 20 y 21, no me llamen Noemí, porque todo el mundo empezó a decir, allá viene Noemí. Las mujeres decían, esa no es Noemí. Noemí significa dulce. Y ella dice, no me llamen dulce, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Mara significa amarga. Y ahí es donde está la verdad. Esta mujer estaba sufriendo amargamente. Esta mujer estaba viviendo el peor momento de su vida. Sin embargo, ¿qué dice? El Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Esta mujer reconoce que a pesar de sus momentos difíciles, Dios no dejó de ser el Todopoderoso. Ella no está viendo milagros en su vida. Ella está viendo momentos difíciles en su vida. Pero no se está preguntando dónde está Dios. ¿Qué está diciendo? Aunque lloro, aunque me duele, aunque estoy tan triste que no quiero que me llamen ni siquiera por mi nombre que significa dulce, sino que me llamen amarga. Y aunque estoy en amargura, sé que Dios sigue siendo el Todopoderoso y hasta sé y reconozco que Él es el que está haciendo esto. Mis hermanos, ¿es esto fácil? No. Pero ¿quién no ha vivido momentos difíciles en esta vida?
Pero por eso Dios no deja de ser Dios. Dios sigue siendo real. Dios sigue siendo verdadero. Él no deja de ser todopoderoso. Él no deja de ser el Señor. Por eso este libro es maravilloso. Estas mujeres en este momento están viviendo la verdad más impresionante. Están en momentos difíciles, pero reconocen al Dios verdadero. Versículo 21. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? ¿Ella que está reconociendo que este fue el diablo? ¿Ella que está diciendo yo le voy a arrebatar al diablo lo que me quitó? ¿El diablo no se va a meter conmigo? ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿O qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Le faltó fe? No. Dios es Dios aún en los momentos difíciles. Dios es soberano. Pero aquí viene uno de los puntos más interesantes y es nuestro segundo punto, y es que Dios es un refugio providente. Porque como les vengo diciendo en este panorama del primer capítulo, Dios no deja de ser Dios en los momentos difíciles, pero tristemente a veces nos olvidamos de las cosas pequeñas. Y los teólogos llaman a esto providencia. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero para mí esto es tan precioso. ¿Qué es la providencia? Es saber que Dios también está en las cosas pequeñas y cotidianas. Porque ese es el problema más grande. A veces lo que queremos ver es un milagro de parte de Dios sin darnos cuenta que nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Y aún en las cosas más insignificantes y pequeñas de esta vida, Dios está obrando. Aún en los problemas y dificultades, Dios está obrando. Dios no deja de ser Dios cuando no hace milagros. Es lo que muchas personas a veces creen. Es que Dios es todopoderoso. Es que el Dios que nosotros tenemos sí es poderoso porque aquí se sana el enfermo, aquí se levanta el paralítico y hasta se resucita el muerto. Mis hermanos, Dios es todopoderoso aunque eso no ocurra. Y mis hermanos, hay algo que nos debe recordar, que Dios es real y existe. Y es cada una de esas cosas hasta pequeñitas que muchas veces ignoramos. Y eso es lo que nos muestra particularmente el capítulo 2. Veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Pero este detalle es muy interesante porque si saltamos al versículo 3, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Esta mujer le pide permiso a su suegra para ir a recoger espigas en el campo. Y dice, y resultó. ¿Cómo nosotros traducimos en nuestro idioma esa palabra? Por casualidad. Dio la casualidad. Mis hermanos, eso no es verdad. En Dios no existen casualidades. En Dios no existen coincidencias. Mucha gente dice que el mundo es un pañuelo. Eso no es cierto. El mundo es muy grande. Solamente que Dios es un Dios que orquesta cada cosa, hasta pequeña, que sucede en este universo. No es suerte. Mis hermanos, cuando uno conoce quién es Dios, uno sabe que Dios es un Dios que es el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que Dios es el que envía la lluvia y Él la envía cuando Él quiere. No son coincidencias. No es coincidencia que te hayas encontrado con esa persona o que hayas conseguido ese trabajo o que hayas hecho ese estudio, esa carrera. Nada es coincidencia. Todo, absolutamente todo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, déjenme decirles, hasta cuando estamos durmiendo, todo está en control y en las manos de Dios. Y aunque muchas veces no vemos a Dios porque es que estábamos esperando era un milagro, qué triste no verlo aún en las cosas cotidianas. Dios es el que nos da el pan cada día. Dios es el que nos da el aire que respiramos. Dios es el que te da ese esposo, esa esposa, esos hijos, ese trabajo, esas fuerzas. Dios es el que nos da todo. Y muchas veces no vemos a Dios en esas cosas, porque a veces estamos esperando ver algo espectacular. Pero esto es maravilloso, porque en este libro lo que nos quiere mostrar es que no hay milagros impresionantes, pero sí hay cosas tan pequeñas que están siendo orquestadas por la mano providencial de Dios. Como les digo, los teólogos lo llaman providencia porque ellos dicen que esto no son milagros. Porque se supone que el milagro es lo sobrenatural. Milagro es ver el mar abrirse en dos. Milagro es ver los muros de Jericó caer. Entonces los teólogos dicen, estas cosas no son milagros. Que ella hubiera ido particularmente al campo de Booz, eso no es un milagro, eso es providencia. Pero aquí es un pensamiento muy personal. Pero yo sigo viendo la mano poderosa aún en esas cosas pequeñas. Vamos a ir a los versículos 10 hasta el 12. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad o tanta gracia? Esa es la palabra más correcta, le preguntó. No soy más que una extranjera. ¿Por qué he traído este versículo? Vamos a ir hasta el 12, pero detengámonos allí. Resulta que cuando esta mujer estaba espigando, llegó Booz y preguntó quién era ella. Entonces le contaron que era Ruth, la nuera
de Noemí, la viuda. Y entonces Booz dijo que la trataran bien. De hecho, Booz dice a sus segadores, dicen, dejen caer espigas, dejen caer manojos a propósito para que ella los recoja. Dijo, denle agua del pozo. Es más, la llamó y la invitó a comer y le dijo, come de lo que nosotros traemos. Y puedes estar tranquila, nadie te va a molestar. Lo que les digo, puede parecer algo muy normal, muy sencillo, pero era Dios quien estaba orquestando todo esto tan precioso. Y entonces, ¿saben qué es lo interesante? Esta mujer cae a los pies de este hombre agradecida y dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Y aquí es donde ese versículo realmente toca profundamente mi corazón. Mis hermanos, esta mujer podría haber estado renegando, ¿cierto? Esta mujer podría estar diciendo que yo que voy a creer en ese Dios de Israel. O esta mujer podría estar exigiendo, pero aún en estas cosas tan pequeñas, esta mujer dice, yo ni siquiera merezco esto. Yo ni siquiera merezco que este hombre me deje coger espigas en su campo. Yo ni siquiera merezco que este hombre me esté dando agua de beber. Ni siquiera merezco que este hombre me dé alimento. Pero mis hermanos, así somos nosotros. Muchas veces nosotros tenemos un plato, así sea solo de arroz y agua para beber y decimos, yo no merezco esto. Cierto que muchas veces empezamos a renegar, no hay para comprar carne. No, es que eso a toda hora lo mismo, arroz, a toda hora carne, a toda hora carne asada, a toda hora pollo, pescado. Siempre lo mismo. Mis hermanos, nosotros no merecemos nada. La pregunta aquí sería, entonces, ¿qué situación tendríamos que vivir para reconocer que nosotros no merecemos nada? Ni siquiera esas cosas pequeñas de la vida. Pero esta mujer es una mujer que está entendiendo que no merece nada y por eso es tan agradecida. Y es donde uno diría, bueno, Dios quiera colocar en nosotros ese corazón. Solamente Dios puede dejarnos ver que si tienes un empleo, aunque no ganes millones, pero si Dios te da para el sustento, es suficiente y deberías estar agradecido con Dios por ello. Puede ser que no tengamos una cuenta bancaria y nos toque andar a pie, pero al menos podemos andar a pie. Puede ser que muchas veces no tengamos la casa más hermosa, más bonita, pero Dios nos regala un techo y no merecemos nada de esas cosas. ¿Qué dice esa mujer? No soy más que una extranjera. Yo no merezco nada. Nuevamente, mis hermanos, ¿qué tendría Dios que permitir que viviéramos para darnos cuenta cuán bueno es Dios con nosotros? Versículo 11. Sí lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Qué verdad tan hermosa. La gente ahora estaba reconociendo en esta mujer una mujer virtuosa, una mujer piadosa, una mujer trabajadora. Lo que les digo, esto no es para nada machista. Esta es una mujer que se quedó sola y hasta tiene que ver por ella misma y por su suegra y está trabajando. No, trabajar no es pecado. Que una mujer trabaje no está mal. Al contrario, aquí nos está mostrando la palabra de Dios, que esta mujer en esa época trabajaba. Y le tocaba ya ver por su familia. ¿Cuántas mujeres les toca eso? Mujeres abandonadas. Mujeres que tienen que trabajar para ver por sus hijos. Mis hermanos, y allí es donde voy. Quizá nosotros acabamos de pasar de un libro de señales y de milagros, pero ahora la palabra de Dios nos muestra que una mujer cuando se somete a la palabra de Dios es también honrada y Dios ve cada una de esas cosas. Esta mujer es una de las más grandes heroínas de toda la Biblia y en un instante vamos a ver un panorama precioso de esta mujer. Pero mis hermanos, esta mujer, ¿qué milagros está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo esta mujer? Está haciendo lo que a Dios le agrada, que crean en Él y confíen en Él. De hecho, esta mujer está haciendo lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel. Esta mujer no estaba parada en un púlpito dando enseñanzas, pero su vida era el ejemplo más grande de lo que es refugiarse en la palabra de Dios. Una mujer que acepta su rol, una mujer que es humilde, una mujer trabajadora, una mujer que aunque no era de parte del pueblo de Dios, ahora creía en este Dios y hacía lo que Dios les llamaba a hacer según su palabra. Una mujer que hasta se está sacrificando por su suegra. Una mujer que simplemente está siendo un ejemplo impresionante para esta nación, para esta tierra. Versículo 12. Que el Señor, Dios de Israel, y aquí está esta verdad preciosa que es la que le da el título a esta enseñanza, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Por eso lo que les decía, creo que el panorama principal de Ruth es redención, pero de no ser porque esta mujer de otra nación vino a refugiarse en las alas de Dios. De no ser porque esta mujer creyó en este Dios, aunque no tenían nada humano y físico para creer en Él. Mis hermanos, es por esto que está esta historia en la palabra de Dios. Una mujer que no había visto a Dios haciendo milagros,
pero era tan agradecida que hasta cuando recibía alimento, un vaso de agua, daba gracias a Dios y gracias a quienes se lo daban. Y esto nos lleva al versículo 20 del capítulo 2, que dice: que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Y resulta que cuando Ruth regresa esa tarde, o quizá ya en la noche, a la casa, le cuenta todo a su suegra, a Noemí. Entonces Noemí dice esto: que el Señor bendiga a este hombre. Y allí es donde está la clave para entender este libro. Ella dice: este hombre, vos, es uno, no es él, es uno de los parientes más cercanos. ¿Quién podría redimirnos? ¿Quién podría rescatarnos de esta situación? Lo que significaba es que este hombre podría ser una persona que las libertara de la situación difícil que estaban pasando, pero no era el único. Por eso es que debemos entender esto, es muy importante, porque en un momento lo vamos a ver. El versículo 23 dice algo sumamente precioso. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Así termina el capítulo 2. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Booz le dijo: si quieres trabajar aquí, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Qué hizo esta mujer? Como les decía, una mujer trabajadora. Una mujer como ninguna otra. Y mis hermanos, se quedó allí todo el tiempo y vivió con su suegra. Lo que significa es, veló por el bienestar de su suegra. Y la pregunta que hago es: ¿son coincidencias? ¿O estaba la mano de Dios allí en todo esto? Dios estaba orquestando todo esto. Pero son cosas que no llamamos milagros. Lo que le digo, ni los teólogos lo llaman milagros. Pero mis hermanos, allí se estaba desarrollando el plan precioso de Dios, que es nuestro tercer punto, y es que Dios, refugiarnos en Él, es un refugio redentor. Porque precisamente este hombre, Booz, es el que ahora va a redimir esta familia, aunque a él no le tocaba. Era un pariente, pero no el único pariente cercano. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 3. ¿Qué dice? Vayamos, por ejemplo, al capítulo 3, versículo 3. Mira, haz lo que te digo. Después de que esta mujer le cuenta a su suegra que este hombre se está portando supremamente bien, y ahora que ha terminado la cosecha, le dice: yo quiero que hagas esto, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Ay, qué vanidosa, dirían los legalistas, ¿cierto? No es pecado que una mujer se coloque linda. No es pecado, ni siquiera lo que va a hacer Ruth, porque en este panorama hay que aclarar, hay muchas personas que han visto allí en Ruth una mujer como que muy insinuante. Eso no es verdad. Vamos a ver realmente lo que la palabra de Dios nos está enseñando. De hecho, ella está haciendo esto es porque su suegra se lo está pidiendo. Y claro, el decir báñate y perfúmate y vístete es porque las mujeres en esa época viudas utilizaban una ropa especial. Todo el mundo sabía que mujer era viuda por la manera en que se vestía. De hecho, eso todavía es real hasta el día de hoy en muchas religiones y en muchos contextos de Oriente. Entonces lo que le está diciendo es: quítate ya esa ropa de viuda. ¿Por qué? Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Porque ella quería que las cosas fueran diferentes, pero no era ella, era realmente Dios. Saltemos, por ejemplo, al versículo 9. Porque es que esta mujer fue allí donde Booz estaba. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Veremos hasta el versículo 11, pero detengámonos allí. Resulta que cuando Booz terminó de trillar todo el grano y se tomó unos cuantos vinitos, estaba un poquito prendidito, se quedó dormido. Y esta mujer fue y se acostó a sus pies, y cuando él se despertó a medianoche, claro, se asustó. ¿Quién hay ahí? Preguntó quién era y le dijo: soy Ruth, su sierva. Y esa frase final es preciosa: extienda sobre mí el borde de su manto. ¿Qué le está diciendo esta mujer? Cásate conmigo, sí, literal. Y alguien podría decir: ¿qué? ¿Una mujer diciéndole a un hombre que se case con ella? Mis hermanos, era costumbre, no era nada raro en esa época. A veces es lo cultural, ¿no? Muchas de las mujeres que están aquí seguramente dirán: uy, no, en mi época una cosa de esas, no, yo me podría morir por ese hombre, pero no, uno espera que hablen. En la cultura actual eso ya no pasa, eso ya parece como en la época de Ruth, pero ni siquiera era así. No era que esta mujer fuera una ofrecida, de ninguna manera, sino que lo que esta mujer le está diciendo es algo muy particular, porque precisamente esto no está mal.
Lo que ella le dice cuando dice extienda el borde de su manto sobre mí, lo que le está diciendo es precisamente para que usted sea el redentor de mi familia. Usted es el redentor de mi familia, pero, aquí es donde vamos, pero él no era el primero. Y según la ley, tenía que hacerlo era el primero, que era otro pariente. Así que lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que esta mujer le está diciendo, yo quisiera que fuera usted quien nos redimiera. Así que casarse no era sencillamente un asunto de sexualidad, era un asunto de posteridad, de familia. Versículo 10. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Podemos ver que no era una insinuación de una mujer descarada, una mujer confianzuda. De hecho, este hombre dice, tú eres más bendita todavía por lo que estás haciendo, porque tú te estás acogiendo a las leyes del Dios de Israel. Mis hermanos, era ley que estas mujeres fueran redimidas, rescatadas. Es decir, que un pariente, el pariente más cercano, comprara las propiedades de estas mujeres, se las devolviera y se casara con esta mujer y le diera un heredero a esta familia. Esa era la ley en aquel entonces. Pero hasta este momento habían pasado 2 cosechas y nadie había hecho lo que debía hacer en Israel. Pero esta mujer le dice a vos, ¿por qué no eres tú el que nos redime? Entonces lo que le digo no era sencillamente una insinuación. De hecho, vos ya era un abuelito, era un viejo. Y mis hermanos, ahí es donde entendemos lo que es el verdadero amor. El amor nada tiene que ver con apariencias ni con cosquillas en el estómago. El amor tiene que ver con vivir conforme a la verdad de Dios. El amor tiene que ver es con un compromiso. El amor tiene que ver es con un pacto. El amor tiene que ver verdaderamente es con lealtad. El amor tiene que ver verdaderamente es con estar unidos a la verdad de Dios. Para este hombre no había una mujer más especial que esta, aunque fuera extranjera, pero era una mujer como ninguna otra porque creía en Dios y se refugiaba bajo las alas de Dios. Para ella no había un hombre mejor que este, porque este era un hombre que estaba viviendo para Dios. Y aunque él no era el pariente más cercano, ¿saben qué dice el versículo 11? Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Lo que les digo, no, ya no estaba siendo ofrecida. Al contrario, ya estaba hasta sacrificándose por su familia. Pero ¿qué dice el versículo 18? Y esta verdad es preciosa. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo, por lo que les decía, porque había un pariente más cercano que podía redimirles. ¿Qué es esto de la redención? Una vez más lo quiero repetir por si quizá alguien no lo tiene claro. Redención era que cuando un hombre se casaba con una mujer, pero ese hombre moría y la mujer no le había dado hijos, el hermano o el pariente más cercano debía casarse con la mujer, tener hijos, pero esos hijos no eran de él. Esos hijos eran del hermano. Tenían el apellido, el nombre del hermano, para que el nombre del hermano continuara. Pero a muchos no les gustaba eso. Uno casarse con una mujer, que aparte de eso de casarse había que dar una dote, es decir, había que pagar por ella. Había que comprarle una heredad a ella. Había que darle todo lo necesario a esa mujer. Había que darle un hijo, pero no iba a ser mi hijo, iba a ser el hijo de otro. ¿Criar hijos de otros? María. ¿Quién quiere criar hijos de otros? De otro. Y aparte de eso, ese crece y sigues con el apellido de otro. No, yo en eso no me meto. Y por eso muchos no hacían ese tipo de cosas. Si lees toda la Biblia, te darás cuenta, eso pues, sucedió mucho antes. Onán, eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo Onán. No quisieron dar descendencia a su hermano que había muerto. Y mis hermanos, sin embargo, este hombre dice, bendita eres tú, pero yo lo voy a hacer. Y la suegra le dice, Noemí le dice a Ruth, y el hombre lo va a hacer, ten paciencia. Esto nos lleva a nuestro último punto y para mí el más importante. Y es que cuando nos refugiamos en Dios encontramos un refugio eterno. Porque algunos no ven el milagro aquí, pero qué milagro tan grande. Lo que Dios estaba haciendo a través de toda esta historia, que a ratos parece trágica, a ratos parece muy simple, muy sencilla, pero Dios estaba haciendo con esta familia particularmente y con esta mujer, o tenía con esta mujer, un plan eterno. ¿Por qué un plan eterno? Veamos el último capítulo y esta verdad preciosa. ¿Qué dice el versículo 1 y también veremos el versículo 2 del capítulo 4? Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo, así que se sentaron juntos.
Obviamente eso se mencionó antes. Lo que Booz dijo es, hay un pariente más cercano, yo voy a hablar con él. Si él te redime, pues yo no puedo hacer nada. Y obviamente vas a tener un redentor, pero si él no quiere, yo te redimo. ¿Qué hizo? Lo que era legal en esa época. Se puso, como decimos nosotros, manos a la obra. Fue y se sentó a las puertas de la ciudad. En esa época es como decir, fue a la notaría o fue al juzgado. Así era en esa época. Y de hecho dice el versículo 2. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Él quiere que esto quede en constancia. ¿Y qué le dijo a este hombre? Mira, no sabemos ni siquiera el nombre de este pariente, que era el más cercano. Le dice, mira, ya sabes lo que pasó, ¿cierto? Con Ruth, con Noemí. Así que está en venta el campo, ¿lo quieres redimir? ¿Lo quieres comprar para ti? Y el hombre le dice, sí, claro, por supuesto, no sabía que estaban vendiendo el campo. No era que no supiera, se estaba haciendo loco. Pero él dice, claro, voy a comprar el campo. Pero Booz le dice, pero recuerda que te tienes que casar con la viuda, con Ruth, y tienes que darle un hijo para que sea ese hijo el que herede todo. ¿Saben qué respondió este hombre? Saltemos al versículo 5 e iremos hasta el versículo 6. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esa manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Versículo 6. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor. No, si es así, no, yo comprar mercado para otros y no. ¿Qué dice la parte final del versículo? Porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, ya no lo puedo hacer. Qué impresionante, ¿no? Lo que les decía, mis hermanos, podemos ver realmente el panorama de la historia, pero ¿no está Dios obrando detrás de toda la historia? ¿No está Dios obrando en cada una de las cosas pequeñas? Porque Ruth fue precisamente a cosechar al campo de Booz. Porque Booz mostró tanta gracia a esta mujer y porque esta mujer está obedeciendo a su suegra. Porque Dios está orquestando toda esta historia maravillosa. Ahí es donde vemos, mis hermanos, qué triste cuando nosotros estamos enfocados solo en lo terrenal, en lo pasajero. Pero qué diferente cuando nuestra mente comienza a estar puesta en lo eterno. Porque los planes que Dios tenía para esta familia eran más gloriosos que un pedazo de tierra. Era más glorioso que sencillamente un hijo que pasara y ni siquiera dejara huella. Saltemos al versículo 10. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth. Este hombre hace la transacción, compra las propiedades y las devuelve a la familia, pero también dice, pero también compré a Ruth, la adquirí, sí. Pero recordemos, este hombre es un hombre bueno. La viuda moabita de Maglón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Este hombre no se estaba casando con esta mujer simplemente porque era joven y bonita. Este hombre estaba haciendo algo maravilloso, estaba redimiendo esa familia. Estaba sacando de su propio bolsillo para pagar por la tierra. Hasta estaba comprando a Ruth, pagando por ella, pero para casarse y darle un hijo, para que ese hijo perpetuara el nombre de la familia que había perdido. Y esto obviamente me lleva ya a preguntarme cosas. ¿Será que así es como nosotros vemos la verdad? ¿Será que así los hombres es como pensamos, las mujeres? Versículo 11. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que esta mujer, que va a ser parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. ¿Qué dice el versículo 12? Iremos hasta el 13. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, los hijos de Tamar y Judá. Le están dando una bendición a este hombre, versículo 13. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Se casó con ella. Cuando se acostó con ella, y aquí es donde entendemos, ella había estado 10 años casada con su esposo, su primer esposo, Maglón, no había quedado embarazada, era estéril. Pero ¿saben qué hace ahora Dios? Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Ahí es donde vemos los milagros. ¿Por qué? Porque aquí viene una de las verdades más preciosas. ¿Saben quién es este hijo? ¿Saben cómo termina el libro de Ruth? Con algo que no nos gusta mucho leer en la Biblia, genealogías. Sin embargo, quiero que en esta noche leamos la genealogía completa. Es cortica, no se preocupen. Vayamos hasta el versículo 17 del capítulo 4 y vemos hasta los versículos 22, que es el último versículo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí
tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Qué impresionante. Mis hermanos, ¿quién fue Ruth? La bisabuela del rey más grande que tuvo la nación de Israel. Vayamos a la genealogía, versículos 18 hasta el 22. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Abinadab. Abinadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Dios tenía propósitos más grandes que simplemente darle un hijo para que estas mujeres se sintieran bien. Por medio de esta moabita, una extranjera, por medio de esta mujer que no hacía parte del pueblo de Dios, pero se acogió bajo las alas de Dios, Dios tenía un propósito redentor, un propósito que iba a ir más allá de solamente esa generación, la bisabuela del rey David. Pero ¿sabían ustedes que no solamente fue la bisabuela del rey David? Porque les dije, esto es eterno. Cuando uno se refugia en Dios, en su palabra, puede ser que haya momentos difíciles. Puede ser que Dios no nos dé todo lo que queremos en esta tierra, pero de algo podemos estar seguros. Dios nos da lo más importante, salvación y vida eterna. Y quiero decirles, eso no es ajeno al libro de Ruth. Quiero que nos devolvamos al versículo 14 de ese capítulo porque no lo quiero pasar por alto porque es clave. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, cuando nació el hijo de Ruth, cuando nació Obed, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Esto es impresionante porque es cierto que Booz redimió a Ruth y redimió la familia, pero estas mujeres profetizaron algo. El redentor verdadero no era Booz, el verdadero redentor era ¿quién? El hijo. Dice allí la palabra de Dios, que este niño sea famoso en Israel. Pero lo que no se daban cuenta es que estaban haciendo lo que queremos hacer en todas estas enseñanzas. Esto estaba apuntando a algo más grande. No sé cuántos tatara hay que decir para decir que Ruth viene a ser parte de la genealogía de Jesús, el Salvador, el Mesías. Cuando llegamos al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 1, quiero ir desde el versículo 5, ver el 6 y saltar al versículo 16. Es la genealogía de Jesús, es decir, los antecesores o los predecesores de Jesús. Salmón fue el padre de Booz y allí aclara, su madre fue Rahab. Esa historia no lo pudimos ver en el libro de Jueces. ¿Saben quién fue Rahab? Una prostituta de Jericó que creyó en Dios. ¿Es la Biblia machista? En la genealogía de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, está una prostituta. Por si alguien quiere decir que la Biblia es machista. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, otra mujer, una moabita que no hacía parte del pueblo de Dios. Obed fue el padre de Isaí. Quiero ver el versículo 6 porque dice, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías, otra mujer que no hacía posiblemente parte del pueblo de Israel. ¿Quién fue Urías? El hombre que David mandó a matar para quedarse con la mujer. Pero Urías era eteo o hitita. Se entiende que muy seguramente la mujer también era de otra nación, posiblemente hitita. ¿Qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? No importa si eres hombre, si eres mujer, en Cristo todos somos iguales. ¿Y saben qué es lo precioso? Esta mujer Ruth hizo parte de la familia del Mesías, del Salvador. ¿Quién no puede ver aquí el milagro? Qué verdad tan maravillosa, en las cosas tan simples y cotidianas. Saltemos al versículo 16. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Allí estaba esa línea. ¿Estaba Dios orquestando todo o no? ¿Qué es lo más importante? ¿La belleza? ¿Qué es lo más importante? ¿La juventud? ¿Acaso lo más importante no es refugiarse bajo las alas de Dios, en su verdad y en su palabra? Y saber que cuando Dios nos toma en sus manos, Él tiene un propósito más grande que solo cosas en esta vida, darnos salvación y vida eterna. ¿Qué se iba a imaginar esa mujer que diciéndole ese día a su suegra, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, lo único que nos puede separar será la muerte? Lo que estaba haciendo era acogerse a los tiernos brazos del Dios Salvador que la iba a llevar a una vida eterna. ¿Por qué dónde creen que está Ruth en este momento? ¿Acaso no está en la eternidad? ¿Creen que la bisabuela o la tatarabuela, ya me perdí, del rey David, la tatarabuela del Mesías, no está en la gloria? Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Toda esa tragedia se transformó en la historia más preciosa de amor
en la historia más gloriosa de redención. No solamente Ruth fue redimida ese día por parte de Booz, sino que por medio de esa unión vino el verdadero Redentor, Jesucristo, el Salvador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron redimidos, aunque esta traducción dice rescatados, pero la palabra correcta es redimidos, de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Tú y yo también fuimos redimidos. Tú y yo no éramos parte de la nación de Israel, pero cuando tú y yo nos acogemos al Dios verdadero, cuando tú y yo nos refugiamos en la verdad de la palabra de Dios en Jesucristo, como Ruth pasamos a ser parte del pueblo de Dios y a tener una esperanza eterna, salvación en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29? Y con estos versículos quiero terminar. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y ese propósito es eterno. Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Dios conoció a Ruth. Dios conoció a estas mujeres como Rahab, como Betsabé, como Tamar, y a cada una de las mujeres que están en este lugar y que en donde quiera invoquen el nombre de Dios. Y cualquier persona, sea hombre, mujer, grande o pequeño, esclavo o libre, que conozca a Cristo Jesús, dice que Dios nos conoció de antemano y nos eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Mis hermanos, el refugio de la palabra de Dios nos hace parte de una familia eterna, de la familia de Dios. ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Qué importa si no tenemos cosas en esta vida? Tenemos una vida eterna. ¿Saben por qué? Porque un día Dios nos regaló lo más grande. Envía a su Hijo desde el mismo cielo a comprarnos, no cualquier precio, a precio de sangre, para hacernos parte de su familia, para que, como dice este texto, Jesucristo sea nuestro hermano mayor, para que el Dios Todopoderoso sea nuestro Padre y tú y yo hagamos parte de una familia eterna que aunque hoy o mañana o quién sabe cuándo sepa Dios, pasemos a la eternidad, estemos seguros porque sabemos que vamos al cielo por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él pagó para rescatarnos. Pregunto, ¿no es lo mejor, lo más grande, refugiarse en este Dios soberano? ¿No es lo mejor refugiarnos en Dios aunque solo tuviéramos un plato de arroz y un vaso de agua para beber? Pero saber que Él pagó el más alto precio por nosotros, para que más que cosas en esta vida y una descendencia en esta tierra, hagamos parte de la familia eterna, la familia de Dios. ¿Quisieras darle gracias a Dios por haberte comprado? Quisiera solamente concluir diciendo esto. Si yo no me he refugiado bajo las alas del Dios Todopoderoso, yo quisiera decirte, es lo más grande que podrías hacer. Y si lo has hecho, es lo más grande que Dios te ha permitido hacer. Pidámosle a Dios que esta verdad siga siendo preciosa en nuestras vidas hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué privilegio tan grande llamarte Padre y saber que lo somos. ¿Quién hubiera imaginado que estos hombres y mujeres en este lugar, aquellos que conocen tu palabra y creen en Cristo, que no hacíamos parte de tu familia, que no hacíamos parte de tu pueblo, como esta moabita, cuando nos refugiamos bajo tus alas, bajo la verdad de tu palabra, bajo el nombre de Cristo, nos haces parte de tu familia, nos adoptas, nos das el nombre que sobre todo nombre es, el nombre de Cristo Jesús, ante quien nos postramos y adoramos, reconociendo que no merecemos nada. Como Ruth, nos postramos y decimos, ¿qué hemos hecho para recibir esta gracia? Y la respuesta es nada. Éramos extranjeros, no hacíamos parte de tu pueblo, pero hoy te llamamos Padre, Padre nuestro, porque tú pagaste el más alto precio para rescatarnos. ¿Qué importa lo que pase en esta vida? Por favor, Señor, danos un corazón para entender todos los días que, como dice tu palabra, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Sea que tengamos poco o mucho, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, porque nuestra fortaleza, nuestra confianza y seguridad es saber que en ti, en Cristo, hemos tenido y tenemos para siempre vida eterna. Padre, si esto no es verdad, si esto no es lo que sacia y llena nuestros corazones de gozo y alegría, saber que hacemos parte de tu familia, perdónanos y llévanos a ser agradecidos por esta redención bendita. Y que si hoy hubiera aquí alguien, o si quizá alguno de nosotros mismos no se ha refugiado bajo tus alas, no se ha refugiado en la verdad de tu palabra, por favor, Dios, toca nuestros corazones
para saber que lo mejor que podemos hacer es rendirnos ante tu verdad, porque aunque a veces las cosas parezcan no marchar de la mejor manera, lo más grande es saber que tú eres todopoderoso, soberano, un Dios bueno aún en las cosas pequeñas, pero que lo más grande que tienes para darnos es salvación y vida eterna, y que podamos experimentar esta gracia maravillosa al creer en Cristo Jesús, tu amado Hijo, y así poder estar seguros de que un día te veremos cara a cara y estaremos en la eternidad por siempre disfrutando con la verdadera familia, la familia más grande, la familia de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta noche regalarnos esta verdad de tu palabra, y gracias por la bendición de tener comunión en torno a esta verdad en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.